El conurbano no es un lugar, el conurbano es un territorio de muchas ciudades, ciudades que no tienen a favor fechas ni fundadores reconocibles, ciudades de muchos habitantes llegados de otras ciudades. Sobre el conurbano pesan algunas sospechas infundadas, aunque demasiado radicadas en el imaginario popular. En la región noroeste de ese conurbano, algo pasó, algo pasa y algo pasará. Hola, amigas y amigos de UniTV, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Estamos una vez más aquí, esta vez presentándoles una serie de entrevistas asociadas a nuestro contexto electoral. Entramos en una nueva fase de la vida democrática de nuestro país y vamos a entrevistar en Noroeste a quienes se postulan para los cargos ejecutivos de los distritos de San Miguel y Malvinas Argentinas. Estamos hoy con un referente, un dirigente político vamos a decir, de la primera línea de San Miguel, que ha tenido la virtud de, así como ha ocurrido en el ámbito nacional la unificación del peronismo, ha tenido la virtud también de hacer lo propio aquí en su terruño. Es un hombre que conoce mucho el distrito porque ha nacido allí y porque lo ha recorrido mucho, no solamente en estas semanas, sino de distintos lugares de la gestión. Presentamos sin más rodeos a Franco Laporta. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias. ¿Cómo gracias por la presentación, una presentación muy amplia, digamos, te agradezco mucho. Sí, nos interesa destacar, digamos, ¿no? Tu condición de dirigente político que con mucha paciencia, con un trabajo artesanal, sí, podría decir con paciencia y con cierta prudencia ha construido una cierta propuesta que se presenta más sólida conforme va pasando el tiempo, digamos, ¿no? Sí, la verdad que hemos hecho un trabajo después de haber, digamos, encabezado la lista en el 2017, ¿no? Cuando Cristina era candidata a senadora en nuestra provincia y yo encabecé la lista de concejales en San Miguel. Le empezamos a dar continuidad, porque ahí fuimos a una PASO con otros compañeros, le empezamos a dar continuidad en un esquema de diálogo y de encuentro permanente para confluir en lo que logramos en esta elección, que es armar un frente de todos, unificado, con mucho consenso y con ciertas premisas que nos pusimos de acuerdo todos, ¿no? El hecho de armar una propuesta para los vecinos de San Miguel en cada una de las áreas, el hecho de todos converger en decir, bueno, tenemos que renovar, entonces vamos a armar una lista sin que muchos de nosotros vaya a la reelección ni de concejal ni de consejeros escolares. Y además de eso, empezar a proponer la integración de otros sectores. Por eso incorporamos casi todos los sectores gremiales, tanto de la CTA como de la CGT, todos los sectores sociales o del trabajo comunitario, actores, digamos, educativos, económicos, comerciales de San Miguel y por supuesto todas las agrupaciones políticas del peronismo y de todo el sector del campo popular, ¿no? Tanto el kirchnerismo como distintas expresiones. De hecho, en este espacio convergen, por ejemplo, todos los partidos que forman parte del Frente a nivel nacional y también todas las expresiones políticas que a nivel nacional tienen referentes en San Miguel, que formamos todos parte de este Frente de Todos, que ahora lo tenemos que traducir el 27 de octubre en las urnas, que tuvimos una instancia en las PASO, pero que bueno, estaba muy reciente el armado de lista y de la conformación y ahora cada vez que va pasando los días se va consolidando cada vez más, ¿no? Imagino que algo de tu experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires principalmente, en años pasados, en responsabilidades muy altas, sí, digamos, ¿no? A nivel de gestión provincial, ha sido uno, entre otros factores, para que esa confianza que tiene que ser depositada en un referente político para poder haber confluido en un proceso en donde no hubo más de un candidato en las PASO, como bien describís, esos antecedentes de gestión son parte, digamos, ¿no? de lo que ha influido en la confianza de muchos otros dirigentes, digamos. Puede ser, hay que preguntarle a los demás, pero la realidad es que cuando decidimos conformar esto, nadie de nosotros puso como objetivo central ser candidato él. Y yo creo que la confluencia de que yo termine encabezando la lista terminó siendo más una voluntad de todos los demás
que me propusieron a mí y que podía haber sido otro tranquilamente. Y dentro de ello está la evaluación del nivel de conocimiento, tal vez de la posibilidad de exteriorizar una campaña mucho más fácil y seguramente el peso de haber estado en la provincia de Buenos Aires gestionando y la posibilidad de que San Miguel tenga una gestión donde confluyan todos los programas de políticas públicas que se van a implementar a nivel nacional, con Alberto y con Cristina, y en la provincia de Buenos Aires con Axel y con Verónica, podamos lograr que en San Miguel tenga con un viaducto mucho más aceitado, con más celeridad, con más posibilidades que le llegue a cada uno de nuestros habitantes, ¿no? Digo, cuando hablo de habitantes, digo los abuelos que necesitan un programa de ayuda permanente, los jóvenes que necesitan la posibilidad de capacitarse, de formarse. Bueno, estamos en una universidad de nuestra región, pero después de eso necesitan la formación para ubicarlos en el mercado laboral o tener la vinculación para que ese mercado laboral los acepte y los integre. Bueno, un montón de factores que en San Miguel se necesitan, como decimos nosotros, en un gobierno local o municipal que tenga el concepto integral de San Miguel con mucha inclusión. Y cuando digo de inclusión no es solamente la inclusión en términos de atender a los sectores más desprotegidos, que hay que atenderlo porque es una urgencia que hoy demanda San Miguel muy fuerte, sino también la integración y la inclusión de oportunidades, ¿no? Las oportunidades culturales, claro, deportivas, de trabajo, de desarrollo de la actividad económica de cada una de las familias. Me parece que eso es central en lo que se viene del 10 de diciembre en adelante, sobre todo en el país en el que estamos viviendo hoy, ¿no? Te quería preguntar, justamente en relación con esta mirada más, más integral, digamos, ¿no? que pones sobre la mesa, digamos, ¿no? A la hora de pensar cómo se gestiona una ciudad con una cantidad de habitantes que es equiparable a algunas provincias, claro, digamos, sí, ¿no? Con su complejidad. Pero te quería preguntar porque la gobernadora María Eugenia Vidal hace un tiempo expresó que había sido equitativo en la distribución de presupuesto, en este caso para la obra pública, a los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Y hay algo que se percibe, digamos, ¿no? En el ambiente, vamos a decir así, de algo así como una asignación diferencial, digamos, ¿no? Que cuando uno va a la letra va a los papeles, claro, encuentra, digamos, ¿no? Que esa distribución per cápita ha sido bastante desigual. Sí, a ver, yo si te lo hablo como dirigente político de San Miguel, tengo que decir que a San Miguel lo ha favorecido, ¿no? En términos de la infraestructura, sobre todo de obra pública vial, ¿no? De obra pública de pavimentación, vinculada a esa temática. Ahora también, cuando uno analiza desde el punto de vista de un concepto mucho más amplio, y a mí me ha tocado estar en la provincia a nivel de ministerios, digamos, San Miguel fue favorecido y claramente ha ido en detrimento de muchos distritos que están en nuestra región y que hoy son administrados por compañeros de nuestro signo político, ¿no? Del Frente de Todos o del Frente para la Victoria en su momento o del peronismo. En cualquiera de esas expresiones, esos distritos han sido de alguna manera discriminados en lo que tiene que ver con la asistencia, sobre todo en programas extraordinarios de obra pública, extraordinarios de implementación de programas sociales, extraordinario en términos de algún fondo en particular que se armaba de alguna área del gobierno provincial o del gobierno nacional para que llegue a cada uno de los municipios. Claramente San Miguel fue favorecido en ese aspecto, y bueno, y tenemos municipios como Malvinas Argentina, como José C. Paz, como Hurlingham, como Moreno, por decir los municipios que están, claro, en nuestro límite de San Miguel, que fueron claramente discriminados. No es verdad lo que dice la gobernadora en ese aspecto. Yo creo que ahí no está siendo correcta su expresión en términos de lo que significó la inversión per cápita en cada uno de los habitantes de nuestros municipios. De todas maneras, hoy, digamos, cuando hablamos de nuestra comunidad de San Miguel, claramente San Miguel fue favorecido por mucha inversión pública, claro, te digo, básicamente de implementación de programas de obras de pavimentación desde el gobierno de la Nación, o de financiamiento del gobierno nacional y también del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Explica a tu juicio ese fenómeno, el corte de boleta en las últimas PASO? El corte de boleta se explica en 3 factores importantes, me parece a mí. Primero, vamos a hacer una autocrítica, ¿no? Que me parece que vale la pena eso. La autocrítica de nosotros no haber podido llegar en función del tiempo, de esta confluencia de todos los actores, poner en funcionamiento toda esa estructura política para que llegue a cada uno de los vecinos, no hemos podido llegar con la suficiente presencia para lograr
comentarle al vecino nuestra propuesta en San Miguel, decirles nosotros somos el frente de todo en San Miguel, tenemos esta propuesta en San Miguel que se complementa con la propuesta que manifiestan Alberto y Cristina en el ámbito nacional y Axel y Verónica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en San Miguel tenemos que tener ese mismo alineamiento político para que esta política que estamos planteando nosotros aquí llegue más rápidamente a los vecinos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Hay una situación económica muy difícil hoy en San Miguel, como en la Argentina. Bueno, tiene que haber una política nacional de Alberto y de Cristina que le inyecten nuevamente plata a los jubilados en el bolsillo que se la sacaron. El asalariado tiene que estar por encima del nivel de la inflación en términos de su salario. Tiene que haber reactivación del mercado interno para que haya cada vez más activación económica y más trabajo. Bueno, eso se tiene que complementar en San Miguel con una política local. Bajar las tasas municipales. Nosotros estamos proponiendo armar un sistema de tarjeta de descuento San Miguel Integra para conectar los 320.000 habitantes con los 5.500 comercios de San Miguel, para que la gente en San Miguel compre más barato y el comerciante pueda vender más. Bueno, esta complementariedad de este tipo de políticas nos hace claramente vinculador de un mismo proyecto que piensa en la Argentina, que piensa en la provincia de Buenos Aires y que piensa en San Miguel. Eso nosotros no se lo pudimos todavía transmitir bien a los vecinos de San Miguel, por lo menos hasta el 11 de agosto, y ahora estamos haciendo un esfuerzo porque les llegue, que no es lo mismo gobernar un municipio de un mismo signo político que en el ámbito nacional y provincial, en el ámbito local. Bueno, recién estuvimos hablando, ¿no? Porque después la discriminación se da per se. Lamentablemente no debería ser, pero se da. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver claramente con una acción de la obra pública de pavimentación que llegó al frente de cada uno de los vecinos, que los vecinos la valoran. Nosotros también la valoramos, ¿eh? Creo que eso es importante. Ahora los vecinos tienen que saber que eso ya está. Ya es patrimonio de ellos en términos del avance y necesitamos más. En muchos lugares donde les llegó el asfalto, falta las cloacas y el agua potable, que tenemos que lograr que en esta próxima gestión a partir del 10 de diciembre llegue como una política nacional, pero que simplemente claramente en San Miguel, y así cada uno de los programas que en la mejora de los vecinos se pueda dar, ¿no? Claro. Y después hay un tercer elemento. El tercer elemento del corte tiene que ver con el municipio de San Miguel ha hecho, bueno, yo creo que en términos éticos tiene algún tipo de calificación negativa, ¿no? El hecho de buscar una boleta de nuestro espacio político, hurtarla o encontrar el archivo no sabemos dónde, mandarla a imprimir, ellos una boleta que no es de su partido, después cortarla y entregarla a ellos como si fuera la boleta del Frente de Todos con la boleta cortada de Cambiemos Adentro, tiene una incidencia en términos de la confusión de algunos sectores de la sociedad que después se vio reflejado en el voto en blanco, por ejemplo, ¿no? La gente sacó esa boleta y terminó votando la boleta del Frente de Todos, pero tal vez sin darse cuenta nos excluyó a nosotros, porque hay una cantidad de votos en blanco muy significativa, ¿no? Te quería preguntar sobre dos cuestiones que creo son temas que en alguna oportunidad te oí en alguna intervención. Uno, ya creo que desde la campaña anterior que vos mencionabas hace un rato, en las elecciones intermedias del 2017, habías puesto en uno de los primeros lugares un problema que tiene que ver con el crecimiento urbano, ¿no? Con la expansión de las ciudades, cuestión más o menos lógica, pero que no es trabajada desde el punto de vista de la administración y de la gestión con la suficiente previsión en cuanto a lo que ese crecimiento va a generar hacia la calidad de vida, digamos, ¿no? De los habitantes de nuestras ciudades. Y había un tema sobre el que te había escuchado, que era el tema del transporte público, digamos, ¿no? Nuestras ciudades están ingresando en situaciones de colapso, digamos, ¿no? En cuanto a la calidad de esos servicios, la circulación. ¿Volviste a pensar en estos asuntos? Sí, volví a pensar en eso y en muchos otros más, porque lamentablemente gran parte de los proyectos que nosotros planteábamos años atrás todavía no se han concretado, ¿no? Nosotros planteábamos hace 4 años atrás que había que construir en San Miguel, en la estación Lemos, contigua a la estación Lemos, una terminal ferroautomotor de corta, media y larga distancia. Seguimos manteniendo la propuesta y ahora la vamos a volver a presentar públicamente, pero le hemos agregado, hemos ayornado algunas cosas. Por ejemplo, agregarle estibaje de encomiendas. Hoy se vende y se compra mucho por internet y los productos se trasladan de un lado al otro, en general en vehículos. Entonces eso puede ser un polo de atracción importante desde el punto de vista económico en ese lugar norte de San Miguel. A partir de ahí, reordenar todo lo que es el transporte público de pasajeros de corta, media, larga distancia, para evitar que la gente esté esperando
el colectivo como lo espera hoy, el de larga distancia en el medio de la ruta, el de corta distancia en cualquier lugar. Además, ordenar el transporte de taxis y de remises, y además regular el ordenamiento de todo lo que es el transporte de carga y el de vehículos particulares hacia el centro de San Miguel y hacia el oeste de San Miguel. Eso es imperiosamente una necesidad que tenemos que llevar adelante para que la gente tenga una mejor calidad de servicio, ¿no? Y además incorporarle tecnología. Pues fíjate que hoy cualquier persona puede tomar un remis y saber que en 2 minutos llega. Ahora, ¿cómo puede ser que no puede tomar el 203, el 740, el 440? Está parado en una parada de colectivo y no sabe qué hora va a llegar, y por ahí está 40, 50 minutos esperándolo, a la madrugada ni hablar. En el siglo XXI, digamos, En el siglo XXI, en pleno que es muy desarrollo sencillo de las tecnologías de la comunicación. Yo creo que eso es gestión pública local, porque gestión pública local yo lo divido en 3 factores importantes, ¿no? Es la planificación, que tampoco hay en muchos casos, y ejecución presupuestaria o inversión pública del presupuesto municipal, que es un eje central. El segundo tiene que ver con la calidad de la gestión en términos de generar innovación tecnológica, inversiones para generar trabajo, desarrollo económico, nuevos proyectos, que es el segundo. Y el tercero tiene que ver con el control de todas las empresas de los servicios públicos que atraviesan un territorio, en este caso en San Miguel, ¿no? O que prestan servicio en ese territorio. La energía eléctrica, el gas, el agua o los servicios sanitarios, el transporte público, digamos, son cuestiones que un municipio tiene que arbitrar en defensa de sus habitantes, porque si no, lamentablemente los vecinos están al desamparo. Porque un vecino que espera 50 minutos, llega tarde a su trabajo, pierde el presentismo, en muchos casos puede perder hasta el empleo, o lo sancionan, pierde un turno médico, pierde ir a la universidad o a dar clases. Digamos, hay un montón de trastornos que se le generan en la vida de la familia porque no haya un servicio adecuado, que tiene que ser así, tiene que estar controlado por el Estado. Esa es una misión. O sea, ahí el Estado no puede desengancharse de su responsabilidad. Una anticipación acerca de ciertos problemas que, como decíamos, el propio desarrollo, digamos, de lo urbano va generando. Bueno, nosotros no solamente lo hemos previsto esto, sino que hemos presentado ya, yo lo planteé esto en el 2017, por ejemplo, en el 2015, cuando me tocó asumir como concejal, presentamos la ordenanza de la terminal de ómnibus, presentamos la ordenanza del control del transporte público con tecnología y presentamos la ordenanza hasta la implementación de un sistema modelo de garitas de colectivo para que la gente no sufra del viento, del frío, de la lluvia, que tenga como un videovigilancia en el lugar por la seguridad y además que tenga una pantalla donde diga, bueno, el 740 número 18 llega en 3 minutos, digamos. No estamos hablando de una cosa tan sofisticada y hoy se puede lograr en cualquier lugar del mundo, es así, ¿no? Sí, y en eso no hemos progresado mucho aquí en San Miguel. En un rato te quiero preguntar algo, te había mencionado 2 temas, uno era el transporte y otro que tiene que ver con la salud pública, porque sé que también has trabajado en algunas ideas allí, pero antes que eso, como hablamos de planificación y como estamos en un ámbito universitario, en una universidad que particularmente tiene una serie de carreras, por un lado, en la formación de cuadros, además, ¿no? Tiene un instituto que se dedica a pensar la ciudad, el Instituto del Conurbano, piensa las políticas públicas, las evalúa, las cuestiona, las rediseña, digamos, ayuda a pensar esas cosas. Y ahí en San Miguel en general mucha oferta, digamos, ¿no? Una sede de la Universidad de Luján, no en San Miguel, pero muy próxima a otra universidad muy querida por nosotros también, que es la UNPAS. Instituto de formación superior, en el sentido de estar formando las maestras y los maestros para las próximas 2 décadas, 112, ¿no? Es decir, hay un enclave educativo y cultural muy grande en San Miguel, pero que parece estar en alguna medida, desde la lógica de la gestión pública, desaprovechado, digamos, ¿no? Sí, esa es una percepción. Yo creo que está muy desaprovechado. Más allá de que tenemos que ahondar por ejemplo, en cubrir una faz que está hoy con dificultades, que es, por ejemplo, los jardines de infante, que hay carencia de jardines de infante, hay 1.800 chicos que no hacen el jardín de infante, y una carencia de escuelas técnicas. San Miguel tiene 3 escuelas técnicas, necesita más, en función de la demanda que hay, para después poder ser absorbida en términos de la posibilidad de generar, digamos, una ubicación laboral de esos jóvenes que no lo tienen. Me parece que San Miguel debe tener una gestión municipal que aproveche toda esta diversidad calificada, diría yo, de muchas personas que se entrenan y se adiestran en universidades, se capacitan en universidades, en instituto terciario, para después vincularlo de alguna manera en una articulación con la gestión pública. Y ahí viene un eje muy importante de la planificación, porque para planificar necesitas información, necesitas tener una visión de hacia dónde vamos, para después invertir en recursos, por ejemplo, en infraestructura
o en desarrollos de políticas de desarrollo humano, o culturales, etc. Claro. Me parece que es central eso, ¿no? Y además otra cosa que es muy importante es un área que pueda lograr que los jóvenes que terminan de capacitarse, o de la secundaria, o del terciario universitario, podamos lograr prepararlos para el mercado laboral. Que por ahí hay una distancia ahí que hay que encontrar un nexo, junto con las universidades y el municipio, para encontrar la posibilidad de que se puedan desarrollar una entrevista adecuadamente, puedan hacer currículum en formas adecuadas, que puedan llevar adelante la posibilidad de vincularse de alguna manera con el comercio y la industria de San Miguel. Si el municipio está presente y dice, mira, comerciante industrial, acá tengo una cantidad de jóvenes preparados en la Universidad de General Sarmiento o en la Universidad de Luján, que te pueden solventar o cubrir las necesidades que vos tenés. Me parece que esa vinculación es trascendental hoy, ¿no? En algunos casos se cuenta con información y en otros casos seguramente un diálogo virtuoso, digamos, ¿no?, entre un municipio y una universidad pública puede dar lugar justamente a construir esa información. Es vital. Donde no se tenga esa información, poder construirla para poder diseñar la política. Y asociada a la cuestión de la educación, no puedo evitar preguntarte, por la cuestión cultural, digamos, ¿no? Porque si bien tenemos ámbitos formales, como las instituciones que recién mencionamos, el año pasado y este año ha habido una serie de episodios bastante tristes, digamos, ¿no?, en San Miguel, que tuvo que ver con el cierre de centros culturales, bajo una lógica un tanto represiva, en el sentido de decir, bueno, buscar... No quedó claro si se buscaba normalizar desde parte de la gestión municipal esos ámbitos, en el sentido de los controles. Se terminó leyendo lisa y llanamente como un avance sobre las expresiones culturales, digamos, ¿no? Hay dos cuestiones que en San Miguel están como fuera de la política central del gobierno municipal. Uno tiene que ver con la cultura y el otro tiene que ver con la mujer, ¿no? Son dos cuestiones que la política municipal de San Miguel actualmente no quiere prestarle atención, trata de ocultarla, trata de que no se difunda. Y nosotros en eso hemos marcado claramente una definición política. En el tema de la mujer hemos presentado en el Consejo Liberante ya hace 4 años atrás la creación del Consejo Municipal de la Mujer y la Familia, como un ente autárquico para atender específicamente las demandas que tienen que ver con la violencia de género o con la igualdad de oportunidades que debe tener la mujer para poder desarrollarse en la vida normal, en la vida laboral, en la vida educativa, de formación, etc. Creo que ahí hay una centralidad que tenemos que poner para encontrar una resolución a este problema, ¿no? Que no es simplemente que yo me pare, como digo siempre, en una plaza diciendo ni una menos, que lo puedo hacer y lo hago al lado de mi mujer, pero si yo soy el intendente de San Miguel tengo que desarrollar políticas públicas para lograr que eso se lleve adelante y que no haya ni una menos, claramente. Y en el ámbito cultural pasa lo mismo. Los jóvenes que desarrollan cultura en San Miguel, que la expresan y que quieren expresarla y que está bien que sea así, en muchos casos se contrapone con una cuestión ideológica que tiene el municipio de San Miguel, o los que gobiernan el municipio de San Miguel, y ahí son perseguidos, bueno, han sufrido cierres, clausuras, ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear una agencia cultural en San Miguel, para llevar adelante fundamentalmente la promoción de toda la cultura de San Miguel, que es diferente a participar en un acto, digamos, cultural donde alguien exhibe su música, por ejemplo. La programación y nada más, porque hay todo un proceso, es decir, de traer grandes estrellas, que a veces está bien. Que no estoy en contra, lo que digo... Pero eso es un evento, digamos, y después está la cosa cotidiana, ¿no? Hay como dos cuestiones, el día a día. La exhibición de la cultura y la promoción de la cultura. Claro. Nosotros vamos a centrar nuestro eje en la promoción cultural, entonces ahí vamos a levantar de alguna manera a los chicos que tienen la posibilidad de hacer una murga y hacen un esfuerzo enorme sus padres, por la indumentaria, por los instrumentos, etcétera, como también los que hacen pintura, escultura, los que escriben libros, los que hacen historietas, los que hacen grafitis, los que hacen bailes de distintas expresiones, canto de distintas expresiones, obras teatrales. Mirá, yo tengo la experiencia de un centro cultural que armamos nosotros en una asociación civil, familia y trabajo allá por el año 2000, y cuando los chiquitos eran chiquitos así, hoy ya son profesores de ese mismo centro cultural, entonces, y lo pudimos hacer nosotros desde una, si querés, desde una actividad altruista, que es una entidad civil, ¿cómo no lo va a poder hacer el municipio? Claro. Que podría darle las oportunidades a muchos de esos chicos que hagan hobby con la cultura, o en muchos casos puedan vivir también desde la cultura, ¿no? Del desarrollo cultural, a través de su música, a través de su baile, de su arte, etc., ¿no? Me parece que eso es fundamental, y yo siempre digo, me gustaría que San Miguel en el futuro sea reconocido, hoy es reconocido por un gran centro comercial, me gustaría que sea reconocido por la diversidad cultural que tiene. Claro, claro. Y si querés rememorar a esos viejos estudios San Miguel,
cinematográfico que San Miguel tuvo, bueno, tratar de ayornarlo a estos tiempos y llevar adelante esa promoción de esa cultura que San Miguel tiene, que hoy, te digo la verdad, ¿quiénes la practican? La Universidad de General Sarmiento en su centro cultural, el Centro Cultural Nuestro y otros centros culturales que hay en San Miguel, pero lo hacen desde un esfuerzo de la sociedad civil. Sí, que no siempre logra estar coordinado y potenciado, digamos, ¿no? en lo que se cuenta, Claro. digamos, como expresión. Nombraste una palabra que yo no quisiera dejar pasar porque creo que es la segunda vez, en otro contexto también la mencionaste, y me parece que traduce, quizás es una palabra de uso poco frecuente, pero que traduce una lógica para pensar la política. Y cuando hablabas recién del Consejo de la Mujer en el que pensás, nombraste la palabra ente autárquico, digamos. Sí. Recuerdo en otro momento, también mencionaste, vinculado a la lógica de la obra pública, y digo para quienes nos vean esta entrevista, la idea de autarquía asocia una ampliación democrática, digamos, en el sentido de la forma de pensar la política pública, porque ¿Sabes por no qué? es ni una absoluta independencia de la lógica del Estado, ni es tampoco la captura total, digamos, ¿no? del Estado en una decisión Y monolítica. viste, Gustavo, donde yo te lo dije, en el Consejo Municipal de la Mujer y la Familia. Sí. Porque no puede estar a merced de un intendente, sobre todo varón, que le quite o le ponga los recursos en función de una decisión o de un estado de ánimo. Tiene que estar administrado por un ente autárquico que tenga designación del presupuesto a través del Consejo Deliberante y que pueda llevar adelante políticas públicas con independencia dentro del contexto municipal, Claro. con cierta autarquía en términos del desarrollo de esa política, porque ahí sí vamos a encontrar la solución de los problemas. Claro, digo, no es una palabra de uso frecuente, pero está bien, digamos, ¿no? Porque pienso siempre que un dirigente político hace pedagogía, digamos, ¿no? De alguna manera está interpelando a la población para que piense ciertas cosas, ¿no? No solamente la convence, digamos, ¿no? Sino que también hace un juego, digamos, de seguir elevando la calidad democrática. Es que hay que elevar la calidad institucional. Porque, a ver, yo sé que por ahí en campaña hay palabras mucho más sencillas y por ahí la gente no está buscando tanta sofisticación, pero yo estoy convencido que para que vos puedas desarrollar una política pública y encontrar de esa política pública un resultado positivo, necesitas tres cosas. Primero necesitas la decisión política de llevarla adelante, porque si no, no funciona nada. Segundo, necesitas un anclaje institucional, o sea, eso tiene que estar institucionalizado en algo, no solamente en la expresión voluntaria de querer hacerlo. Y esa institucionalización tiene que tener normas, por ejemplo, un ente autárquico, una ordenanza, una normativa específica, para que tenga prosecución de esa política en el tiempo y no esté dependiendo del ánimo de una sola persona. Segundo. Y tercero, tiene que tener presupuesto. Si estas tres cosas... Si no tiene correlato, claro, digamos... Si no tiene, yo puedo decir, quiero hacer tal cosa... Son lindas expresiones, pero no, claro, no se entonces, soportan ahí, materialmente. en la primera definición, que es la definición política, vos estás diciendo, le voy a asignar presupuesto a un anclaje institucional para que lleve adelante una política. Está muy bien. Me parece que ahí hay que definir las cuestiones centrales para que vos puedas decir, bueno, esto se va a proyectar. Viste que se habla mucho de política, hagamos política de Estado, política pública. Pero es el título, digamos. Claro, pero a ese título lo tenés que bajar a tierra. Hay Para que darle bajarlo a vida. tierra tiene que tener este tipo de cuestiones. Bueno, vamos a tener que ir redondeando, lamentablemente, porque no hemos pasado de todos los parámetros, ni hemos respetado esa... Quisiera, de todas maneras, hacerte para finalizar, y si pudiese hacerlo, es un tema, digamos, que no puede ser breve, pero al menos sí decir alguna cosa. Y dos preguntas finales. La última es, para que a medida que vas pensando la primera respuesta lo puedas pensar, ¿qué es lo que más te gusta de San Miguel? ¿No? Pero esa es la última, para cerrar. Y antes que eso, quisiera decirte que el gobierno actual municipal lleva 12 años de gestión y en términos de salud, uno podría decir, desde el año 94 en el que se dividió el viejo General Sarmiento, los municipios de Malvinas Argentinas y de José Cepaz han avanzado muchísimo en materia de salud. Incluso José Cepaz, que se suele decir que es el municipio que cuenta con menos recursos. En cambio, San Miguel no ha avanzado mucho. Ahora se está por inaugurar, seguramente, en un contexto electoral también, el Hospital de Santa María, que es una idea en la que vos estuviste trabajando. Nada, ¿alguna idea al respecto? La verdad que la salud pública en San Miguel no funciona bien. No funciona bien de hace muchos años. Y no funciona bien porque justamente lo que falta es lo primero que la decisión política. San Miguel tiene un presupuesto importante en esta área y en otras, pero no hay una decisión política de resolverlo, porque para que haya decisión política en la salud pública tiene que haber médicos, centralmente tiene que haber médicos, para que puedan brindar la atención sanitaria que la gente necesita.
Entonces, hay una carencia de médicos en función de la demanda que hay, que es muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resolverlo esto. Y algunos me dicen, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Es muy sencillo. Nosotros planteamos en su momento el Hospital de Santa María, que estoy muy contento que se haga, porque el 70% de la gente que se asistía en la guardia del Hospital Arcade es de Santa María. Entonces no había que inventar mucho, había que tener información y planificar un hecho concreto para resolverlo. ¿Con eso es suficiente? No. Hay que armar 10 centros de atención a la salud en distintos barrios de San Miguel, equidistante, 24 horas, con 3 especialidades: clínica, general, pediatría y ginecología, porque son las 3 especialidades que más demanda hay. Y la gente ahí no tiene que ir a buscar turno, tiene que ir a atenderse cuando tiene una demanda de la salud. Y tiene que haber una ambulancia en la puerta que lo traslade si hay alguna emergencia. Ahí tenés resuelto una parte importante, que es la emergencia frente a la salud. Lo segundo es la atención primaria de la salud, que también se tiene que dar en las salitas y que uno la puede preprogramar. Y ahí le vamos a entregar una tarjeta inteligente, San Miguel Integra, la misma que yo te dije para el nivel de descuento, la vamos a usar también para el sistema público, para que la gente pueda pedir, por ejemplo, turnos desde su casa y no tenga que ir a pararse a las 5 de la mañana, como siempre pasa, una madre con su chiquito enfermo, a las 5 de la mañana para ver si alguno le da un turno, para ver si un puntero político le da un turno, y después para ver si viene un médico, para ver si el médico la atiende, si le da los medicamentos. Eso no puede pasar más. Entonces la gente tiene que tener una barrera baja para acceder al servicio de salud pública. Desde su casa, pedir el turno, ir al médico, entregarle su tarjeta, que el médico vea la historia clínica de esa persona, lo atiende, incorpora los medicamentos, tratamientos e insumos, entonces tenemos control también de ellos. Entonces ese es un sistema de salud que nosotros pregonamos permanentemente, que el acceso esté disponible a servir a la gente, que es lo que hoy no está pasando. Hoy está suplicando la gente por un médico, suplicando por un jarabe, un antibiótico, y eso no puede pasar en un municipio que tiene recursos suficientes como para atender este tipo de demanda, ¿no? Básicamente está ahí. Después nosotros estamos proponiendo, como propusimos el Hospital de Santa María, que hoy es un hospital de diagnóstico, el que se armó, estamos proponiendo, si a mí me toca ser intendente, voy a construir un materno infantil, porque la demanda del materno infantil en sectores de San Miguel, sobre todo los sectores más humildes, es muy alta la demanda. Entonces tenemos que atender específicamente ese nivel de la sociedad y atenderlo bien para que nuestros chicos no se enfermen. Después, con todo esto que te estoy diciendo, además vamos a armar un mapa sanitario de la situación de cada barrio en función de este sistema informático. Y vamos a ver qué política preventiva tenemos que hacer. Si la política preventiva es un plan de vacunación en un lugar o un programa en particular, o la política preventiva es de infraestructura, en los lugares donde no hay cloaca, llevarle cloaca, o en los lugares donde están contaminados, tratar de sanear la contaminación. Entonces, ahí vos vas teniendo cada vez una población más sana, que ese es el objetivo de una política pública de salud. Claro. Bueno, hemos de manera muy vertiginosa hemos abordado te voy a contar la segunda temas. Pregunta. Y la segunda pregunta, y con eso nos despedimos. Lo más lindo de San Miguel es nuestra gente, porque nuestra gente hace un esfuerzo enorme de distintos lugares para pelearla todos los días. Mira, el otro día era domingo, transitaba unos barrios de San Miguel y veía gente que estaba trabajando en la vía pública, conectando, por ejemplo, un sistema de red cloacal a las casas, haciendo una changa. Como también veo el esfuerzo que hacen los comerciantes, como también veo esa diversidad cultural enorme que tenemos. O sea, lo más importante que tiene San Miguel es nuestra gente. Bueno, Franco, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Inauguramos con tu presencia este pequeño ciclo en el contexto de las elecciones. Creemos que esta es una función que puede cumplir una universidad pública en nuestra región, dar a conocer, debatir, acercarse por un medio más, por lo menos, a quienes van a tomar una decisión muy importante para sus próximos 4 años en nuestra ciudad. Muchas gracias, Gustavo. A vos y a la universidad, obviamente. Muy bien. Gracias. Y nos despedimos de ustedes hasta la próxima emisión de Noroeste, el canal de la Universidad Nacional de General Sarmiento.